Aldón Pirulero. Narrado por Luz González. Capítulo 1. Aldón, Aldón, Aldón Pirulero. El despertador en San Justo no suena a música, suena a metal y a urgencia. Son las 4 de la mañana y el frío de la madrugada se cuela por las rendijas de las ventanas. Pero yo me levanto con una chispa en el pecho que ninguna helada puede apagar. Mi casa es de techos bajos, de esas donde cada ladrillo parece contar la historia de un sacrificio. Mientras me preparo, escucho el murmullo de mis padres en la cocina. Néstor y Mariela, mis motores, ya tienen el agua lista para el mate. Sus manos, curtidas por el sol del Chaco y la aspereza del trabajo pesado en Buenos Aires, son mi recordatorio constante de dónde vengo. Me miran con un orgullo que a veces me pesa, pero que sobre todo me eleva. Ser la primera de los González en haber guardado el delantal blanco del secundario para cargar una mochila llena de libros de contabilidad es mi pequeña revolución personal. El viaje comienza cuando cierro la puerta de hierro de casa. El 113 es mi primer hogar del día. Me gusta sentarme junto a la ventana rayada por el tiempo y ver cómo el conurbano se va desdibujando. Al principio, son calles de tierra y perros que saludan al amanecer. Luego, el paisaje se vuelve gris, de cemento y prisa, hasta que finalmente estalla en la verticalidad imponente de la capital. Son 2 horas de ida, 120 minutos donde mi mente viaja más rápido que el motor del autobús. En ese tiempo, el hambre es una compañera silenciosa que aprendí a domesticar con optimismo. A veces, las 4 comidas son un ideal y no una realidad, pero ver el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA recortado contra el cielo me hace olvidar que mi estómago reclama. Ese gigante de piedra es mi templo, el lugar donde Luz González deja de ser la chica de San Justo para convertirse en una futura profesional. Dentro de esos pasillos que huelen a papel viejo y a ambición, encontré a mis 2 mitades, Agustina y Tamara. Nuestra amistad fue un flechazo de destino. Agustina es el sol del barrio de Belgrano. Tiene esa seguridad que solo da el haber crecido en un piso alto con vista al río y padres que hablan de leyes y balances en la cena como quien habla del clima. Tamara es la alegría hecha outfit. Nunca la vi repetir una combinación en 3 días seguidos y siempre tiene una moneda para invitarme un café, que para mí sabe a gloria bendita. Compartimos el lenguaje secreto de las mujeres de nuestra edad, el análisis exhaustivo de la música pop que nos hace bailar en los pasillos y la búsqueda de esos chicos modelos, altos, morochos, de porte atlético, que parecen caminar por los pasillos como si estuvieran en una pasarela. Nos programamos la vida para no estar nunca solas. Si una cursa, las otras están ahí. Somos un bloque, una defensa contra la soledad de la gran ciudad. Sin embargo, hay una nota discordante en mi melodía perfecta. Se llama Javier. Es un muchacho de 25 años, un poco más grande que nosotros, que parece haber hecho de mi sombra su lugar favorito. Lo veo en la parada del colectivo bajo la lluvia, lo encuentro en el ascensor justo antes de que se cierren las puertas y siempre, invariablemente, termina cursando las mismas materias que yo. No es que sea agresivo, su saludo es impecable, pero sus ojos guardan un brillo calculador. Me mira como quien observa una ecuación que sabe que puede resolver, como si mi timidez y mi silencio habitual fueran debilidades que él planea usar. Es una bandera roja que ondea silenciosa en mi mente, un instinto que me dice que su presencia no es producto del azar, sino de un plan. A veces, cuando nuestras miradas se cruzan, siento que él ve en mí a una niña fácil de convencer, una hoja en blanco donde quiere escribir su propia historia. Pero yo prefiero sonreír y seguir adelante. El mundo es demasiado hermoso para llenarlo de sospechas. Al entrar en el 2º año, la intimidad con las chicas alcanzó un nuevo nivel de confianza. Empezamos a intercambiar no solo apuntes, sino también ropas y secretos.
Pero aquí es donde la realidad me golpea con suavidad. Yo solo tengo un conjunto para las salidas nocturnas. Es un pantalón negro y una blusa que cuido como si fueran de seda francesa. Jamás les diría a mis padres que necesito ropa nueva. Ver a mi papá romperse el alma en la obra o a mi mamá regresando agotada es suficiente para que cualquier capricho se me disuelva en la garganta. Por eso, cuando Agustina me presta uno de sus vestidos caros, siento que me pongo un disfraz de princesa. Ella, con su red de contactos y su estatus social, es quien abre las puertas que para alguien de San Justo suelen estar cerradas con llave. Así fue como el nombre de Elías empezó a sonar entre nosotras. Elías es un mito viviente de 31 años, un hombre cuya única ocupación parece ser existir con estilo. Mientras mi padre cuenta cada peso para pagar la luz, Elías vive en un departamento en Puerto Madero que parece flotar sobre la ciudad. Su padre le regaló un yate privado al cumplir los 21, una embarcación que es el escenario de fiestas donde el alcohol fluye como al río y donde los límites de la decencia suelen ser tan difusos como la niebla del amanecer. El sábado 12 de noviembre de 2023, el aire se sentía eléctrico. Me encontré en el embarcadero del puerto, sintiendo que mis zapatos modestos no encajaban en ese suelo que reclamaba algún tipo de glamour. El yate de Elías me esperaba, imponente y blanco, una promesa de una noche donde todo lo que yo sabía sobre el bien y el mal se pondría a prueba. Bajo las luces de neón y el murmullo del agua y de algunos invitados que se comenzaron a conglomerar, mi sentido del humor intentaba tapar la tensión que sentía. ¿Dónde estaban las chicas? ¿Es hora de volverme? Esperé. Capítulo 2. Cada cual atiende su juego. La noche en Puerto Madero no comenzó con el estallido de la música, sino con el susurro del agua golpeando contra el muelle. Un sonido que me recordaba a la lluvia sobre el techo de chapa de mi infancia, pero con un matiz mucho más gélido. Yo me encontraba en un rincón, refugiada en la sombra de una columna, sintiendo que mis pies, acostumbrados a las baldosas gastadas de la facultad, no sabían cómo pararse sobre esa madera lustrada. Era la chica tímida de siempre, la que en las fiestas se convierte en parte del decorado, observando cómo el mundo de los demás gira a una velocidad que no reconozco. Entonces, el aire se llenó de un perfume caro y una energía que solo podía pertenecer a ella. «Luz, ¿pero qué haces aquí solita? Pareces un pajarito asustado», dijo Agustina, apareciendo con ese brillo en los ojos que solo tiene cuando sabe que la noche le pertenece. Ella estaba exuberante, vibrando en una sintonía de alegría pura que parecía borrar cualquier rastro de duda. «Es que... no lo sé, Agus. Siento que no encajo. Mira a toda esta gente. Mira lo que es este lugar. Siento que en cualquier momento alguien me va a preguntar qué hago aquí y me va a pedir que me retire», le confesé, bajando la mirada hacia mis manos. Agustina soltó una carcajada cristalina, me tomó de los hombros y me miró fijo, con esa seguridad que a veces le envidio. «Escúchame bien, Luz. Eres mujer, y una mujer hermosa. Nosotras encajamos en todos lados, desde el barro hasta el mármol. Relájate y disfruta, que hoy somos las dueñas del río». Hablamos un rato más, una charla casual que me sirvió de ancla en medio de tanto lujo. Ella volvió a mencionarme a Elías. Yo solo sabía lo que ella me había comentado en los pasillos de la facultad. Un hombre con una fortuna capaz de comprar barrios enteros, pero con una sencillez extraña para su origen. Agustina lo describía como alguien alto, de ojos verdes que parecían esmeraldas pulidas y un cuerpo que delataba una disciplina atlética. Pero sobre todo, insistía en su aroma, un perfume tan persistente y único que según ella te quedaba impregnado en la memoria por días. En ese momento llegó Tamara. Si Agustina era el sol, Tamara era la luna resplandeciente. Parecía que toda su vida, cada prenda que había elegido, la habían preparado para esta noche. Estaba radiante, segura, lista para devorarse el horizonte. A eso de las 2 de la mañana, el silencio del muelle se rompió. El capitán dio la orden de ingreso.
El yate era un gigante blanco de elegancia. Calculé rápidamente que allí cabían unas 80 personas con total comodidad. Al cruzar la pasarela, sentí que dejaba la tierra firme de mi realidad para entrar en una fantasía líquida. Todo marchaba como en mis mejores sueños. Una noche estrellada que parecía un manto de diamantes, el yate poniéndose en marcha con un ronroneo potente y la música envolviéndolo todo. Había un barman que parecía un alquimista, capaz de materializar cualquier deseo en una copa de cristal. Yo, conociendo mis límites y queriendo mantener el control de mis sentidos, pedí un daiquiri de durazno. Sabía que esa copa sería mi única compañera. La consumiría de a sorbos pequeños, como quien saborea un privilegio que sabe que es temporal. Pasó una hora de risas, de sentir el viento en la cara y ver cómo las luces de la ciudad empezaban a alejarse. De pronto, Agustina se perdió entre la multitud y regresó trayendo de la mano al mismísimo Elías. Era aún más impactante de lo que mi imaginación me había permitido dibujar. En mi mente, mientras él se acercaba, mis ojos no pudieron evitar hacer un inventario rápido del lujo que lo vestía. Una camisa Dolce y Gabbana que caía perfecta sobre sus hombros, pantalones de seda que se movían con la brisa, zapatos que brillaban bajo las luces de neón y una cadena de oro lo suficientemente fina para ser elegante, marcando la línea de sus pectorales. Pero lo que me desarmó fue el perfume. En cuanto se acercó a saludarme, esa fragancia que Agustina había prometido me envolvió como una niebla tibia y embriagadora. No me sentía a su altura, pero la voz de mi amiga resonaba en mi cabeza. «Eres mujer, encajas». Elías me echó una mirada. No fue una mirada cualquiera. Sentí que sus ojos verdes me escaneaban, no como Javier, que siempre me miraba como a una presa, sino como alguien que descubre algo inesperado en medio de tanta artificialidad. Y entonces me regaló una sonrisa blanca, perfecta, que me hizo sentir que mis piernas estaban hechas de papel. Me quedé sin aire por un segundo, atrapada en esa calidez que emanaba de él. Después de otra hora de baile, noté que mi daiquiri se había terminado. Necesitaba un momento de aire, así que me aparté de mis amigas y caminé hacia el bar. Pero al llegar, el corazón se me saltó del pecho. Sentado en una banqueta, completamente solo, estaba Javier. ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo había conseguido entrar en una fiesta tan privada? ¿Quién lo había invitado? Las preguntas golpeaban mi cabeza. Javier parecía abstraído, mirando el fondo de un vaso, sumergido en su propio aislamiento. Nunca notó mi presencia. Sentí un miedo irracional y retrocedí lentamente para volver al sector donde había dejado a Agustina y Tamara. Pero ellas ya no estaban. Miré a mi alrededor, confundida. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿5 minutos? Saqué mi celular para buscarlas, pero la pantalla marcaba sin señal. Ya estábamos muy adentro en el mar. Esperé un buen rato, moviéndome entre la gente, pero mis amigas no aparecieron. En ese deambular desesperado, empecé a notar algo curioso. Al entrar al barco, calculé unas 80 personas, y en el embarcadero casi todas eran mujeres. Ahora, al buscarlas, me di cuenta de que el número de personas en cubierta había disminuido drásticamente. Fui hacia la popa, buscando aire, y me detuve a mirar la postal de Buenos Aires. A lo lejos, las luces de la ciudad eran apenas un parpadeo desvaneciéndose en la oscuridad del mar. Pensé en mis padres, en Néstor y en Mariela. Pensé en lo que les costó cada centavo para que yo estuviera allí. Pensé en lo fácil que era todo para Elías, en cómo el destino reparte las cartas con una injusticia que duele. Me pregunté si mis padres no merecían, al menos una vez, estar en un lugar así, contemplando esa belleza sin pensar en el despertador de las 4 de la mañana. Con un suspiro me volví hacia el interior del yate, pero lo que vi me dejó paralizada. No había nadie. La música seguía tronando por los altavoces, un ritmo electrónico que ahora sonaba macabro,
pero la pista estaba vacía. No estaba el barman, no estaba Elías, no estaban los camareros. El yate, que antes se sentía lleno de vida, de repente parecía una catedral de hierro abandonada. ¿A dónde se habían ido todos? ¿Acaso el barco tenía otro compartimiento, una zona oculta bajo mis pies? Empecé a caminar con pasos erráticos, inspeccionando cada rincón. El vacío hacía que el barco se sintiera inmenso, aterrador. Llegué a una puerta y la abrí con manos temblorosas. Era la cabina del capitán. Nadie. Los instrumentos brillaban en la oscuridad, las pantallas parpadeaban con datos que no entendía, pero no había un alma al mando. El yate avanzaba solo, hurgando en la profundidad del océano. Chequé mi celular de nuevo. Eran las 4:22 de la mañana. Sin señal, sin rumbo. ¡Agustina! ¡Tamara! Empecé a gritar, pero mi voz era un hilo insignificante frente al volumen de los altavoces que seguían pasando música para una fiesta de fantasmas. Corrí de proa a popa, sintiendo que el lujo se había convertido en una trampa de cristal, y el silencio de la tripulación era el grito más fuerte de todos. Capítulo 3. El que no, una prenda tendrá. El mundo comenzó a oscilar bajo mis pies, pero no era el vaivén rítmico del río ni el dulce efecto del daiquiri que había consumido horas atrás. Era un mareo existencial, una náusea nacida del vacío absoluto. Mi mente, siempre tan lógica, tan acostumbrada a cuadrar balances y buscar la simetría de los números, se encontraba frente a una ecuación imposible. 80 personas no se evaporan en el aire sin dejar un rastro, un grito o el eco de una pisada. Ya no caminaba con la timidez de una invitada que teme profanar la intimidad del anfitrión. Ahora inspeccionaba el yate con una desesperación febril, como si hubiera perdido mis apuntes de derecho y ciudadanía antes de un final, abriendo escaparates, recorriendo pasillos y volcando cada sospecha en el altar de mi propia supervivencia. ¿Se habrían caído todos por la borda? ¿Era esto una broma pesada? ¿Una puesta en escena del mundo de Elías para probar mi resistencia? ¿O acaso había un asesino serial entre nosotros? Esa última pregunta me dejó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado a mi alrededor. Fue la pieza del puzzle que encajó con un chasquido siniestro, y con ella vino el recuerdo vívido de Javier sentado en el bar, su figura depresiva, su indiferencia, su presencia inexplicable en un lugar donde no pertenecía. Mi cerebro trabajaba a su máxima potencia, como en un examen final de álgebra, debatiendo entre la acusación y la defensa. ¿Cómo podía culparlo de un asesinato múltiple si no había sangre, si no hubo lucha? ¿Solo por coincidir en un ascensor o en una parada de autobús? No, mi instinto me gritaba que lo de Javier no era coincidencia, era una cacería silenciosa que yo me negaba a ver por mi afán de encontrar lo bueno en todos. En medio de esa batalla interna, mis ojos se fijaron en una compuerta metálica en el suelo. ¡Claro! Mi única referencia de estos barcos eran las películas. Jamás habría imaginado que bajo mis pies existía otro mundo. Me agaché y tiré de la manija. Pesaba como el plomo, pero la desesperación me otorgó una fuerza que no sabía que poseía. La compuerta cedió con un gemido de metal y reveló una escalera que descendía hacia las entrañas del yate. Bajé con el corazón martillando en mis oídos. Al final de los peldaños, me encontré en un camarote amplio y obscenamente lujoso. El ambiente era gélido, lúgubre, apenas iluminado por un hilo de neón azul en el piso que rodeaba una cama inmensa. Las paredes blancas devolvían un reflejo fantasmagórico, y allí estaba él. Un hombre alto y fornido estaba sentado en el borde del colchón, de espaldas a la escalera. «¿Elías?», susurré, con la voz quebrada. «¿Eres tú? ¿Dónde se fueron todos?». La figura no contestó. Di un paso, luego otro.
A 2 brazos de distancia el aire cambió. El aroma exquisito y persistente que Agustina me había prometido estaba allí, pero ahora luchaba contra un olor metálico, denso y dulzón, el olor de la sangre. ¿Elías? Insistí, acercándome más. Era él. Reconocí su cadena de oro brillando débilmente, pero su camisa, aquella prenda blanca de seda, ahora se veía oscura, empapada y pesada. Me asomé a su rostro. Elías me miraba con una ternura infinita, con los ojos anegados en lágrimas que no llegaban a caer. Sus labios se curvaron en una sonrisa blanca y perfecta, pero era una sonrisa vacía, la mueca de quien ya no habita su propio cuerpo. No contestó. No podía. Un golpe seco y violento retumbó detrás de mí. Me giré sobresaltada. La compuerta se había cerrado de golpe. Javier estaba allí, de pie, bloqueando la única salida. No tenía el aspecto de un monstruo, sino el de aquel compañero silencioso de la facultad, pero con una mirada que me erizó la piel hasta la nuca. Se acercó a mí con una lentitud aterradora hasta quedar a un palmo de distancia. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas, un llanto silencioso que lo hacía ver más humano y, por lo tanto, más peligroso. Me miró a los ojos y con una voz que sonó como un veredicto final, susurró la frase que selló mi destino. El que no, una prenda tendrá. Fin.